¿Qué tal, amigas? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Con el gusto de siempre, su amigo y servidor, licenciado Manuel Magaña, les saluda ya en esta noche de jueves de Historia del Catolicismo, que estamos transmitiendo directamente en vivo a través de la frecuencia del 1070 de amplitud modulada y también a través de la página de internet, de la página oficial de Radio La Luz del Mundo, Escucha la Verdad. Un programa líder que desde el año de 1997 hasta la fecha hemos sido y somos precursores de la verdad en las palabras del Divino Maestro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De esas palabras hemos hecho nuestro eslogan en Jueves de Historia del Catolicismo, porque de nosotros es el comentario, de usted que nos está sintonizando es el análisis, pero como siempre, la obra es de Dios. Saludo con el gusto de siempre al hermano Javier Gutiérrez. Agradezco, Manuel, esta oportunidad y el estar en esta mesa de diálogo, mesa de análisis, es un gusto enorme, compartiendo con ustedes el aspecto histórico y el teológico doctrinal al cual su servidor le corresponde. Los invitamos para que nos acompañen en esta noche a través del 1070 o de internet, que vaya que llegamos a muchos lugares del mundo, a muchas ciudades. Los invitamos, acompáñenos. En cambio, les vamos a dar el contenido de un tema muy importante. Bueno, pues les recuerdo que ya está a su disposición el teléfono en cabina, el 3770-2025, para que se comunique con nosotros y por supuesto participe, como lo hace todos los jueves, de los diferentes temas. Hemos preparado para todos ustedes un tema que hemos denominado dicotomía o bifurcación católica. Bueno, pues ya de entrada se preguntará a usted, ¿qué significa eso de dicotomía? ¿Qué significa eso de bifurcación? ¿Con qué se come? ¿O dónde lo puedo encontrar? O bueno, etcétera. Lo que pasa es que son tecnicismos que tienen que ver precisamente con el tema que vamos a desarrollar durante el transcurso de este programa. Pero bueno, lanzo la pregunta al aire, como siempre lo hago, y de la pregunta se va a dar usted cuenta precisamente ya de qué trata el tema, ya como un pequeño preámbulo del mismo. La pregunta al aire, ¿pueden los santos católicos interceder por los hombres? Ahí está la pregunta. Les recuerdo el teléfono en cabina de nueva cuenta, el 3770-2025, y el tema que vamos a abordar, dicotomía o bifurcación católica. Bueno, ¿qué es esto, Javier? De la dicotomía, de la bifurcación, términos que normalmente no son muy usuales, muy comunes en el lenguaje, en el habla del ser humano, mucho menos en el lenguaje católico, porque pues si no, a veces no entienden términos o palabras muy simples, sencillas, menos estos términos de dicotomía o bifurcación. Bueno, les voy a explicar para todo nuestro auditorio. El término dicotomía significa división en dos partes. Bifurcación significa punto donde dos cosas se dividen en dos, o se hace una ramificación. De ahí el porqué el tema dicotomía o bifurcación católica, porque hay un principio cristiano fundamental, esencial, que es el principio cristocéntrico, es decir, que Cristo es el centro de todo. En este caso, Cristo es el centro de la salvación. Cristo es el centro de la intersección, y esto lo subrayo porque tiene que ver precisamente ya con el tema que estamos abordando. Cristo es el centro de la intersección entre Dios y los hombres. Sin embargo, la Iglesia Católica ha difundido y enseñado que puede haber una dicotomía, es decir,
que aunque Cristo sea el centro de la intersección, pues se puede dividir la intersección, es decir, que no solamente corresponde a Cristo, sino que también, dicen ellos, los santos católicos pueden interceder por los hombres. Cristo, siendo el centro de la intersección, dicen los católicos que también se puede dar una bifurcación. Esto es, que Cristo, aunque sea el centro, se puede dividir en otros puntos o se puede dividir en ramificaciones, es decir, que Cristo deja de ser el centro, el único, y entonces hay una ramificación de intersección. Pues a eso se le llama dicotomía y a eso también se le llama bifurcación. Por eso la pregunta que lancé al aire: ¿pueden los santos católicos interceder por los hombres? Pasando por alto el principio cristiano, cristocéntrico, yéndose a los principios erróneos, falsos, heréticos, católicos de la dicotomía o bifurcación. Pues ahí está la pregunta al aire, Javier. Así es, Manuel. Y bueno, en este sentido que nos estás planteando, precisamente está el error católico de crear o hacer una dicotomía o bifurcación, porque bíblicamente solamente encontramos a uno, el centro, Jesucristo. Por eso siempre hablamos de Cristo céntrico, siendo el centro de la salvación, siendo el centro de las bendiciones, Jesucristo. Y el libro de los Hechos 4, desde el 11 nos dice claramente: este Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, y en ningún otro nombre hay salvación sino solo en Jesucristo. No da pie la doctrina, la palabra del Señor no da pie, Dios mismo, a que haya esta ramificación, a que haya esta bifurcación de, bueno, Cristo puede interceder, pero también los santos católicos. Es claro, en ninguno otro hay salvación. Argumenta la Iglesia Católica que, de acuerdo con el uso de la Iglesia Católica, por supuesto, y de acuerdo con el sentir de los padres católicos y de los decretos de los concilios, que es bueno y provechoso para los católicos el que invoquen y con súplicas recurran a oraciones y ayuda del auxilio de los santos para impetrar beneficios de Dios. Eso es lo que refieren y dice dentro de la teología católica. Y aquí la pregunta, y que vamos a analizar precisamente de entrada, es: ¿qué fundamentos de la Iglesia de Cristo sustentan el principio cristocéntrico? Y por otro lado, vamos a hacer también el análisis de cuáles son los fundamentos de la Iglesia Católica Romana que sustentan el principio de la dicotomía o la bifurcación. Y yo creo que aquí, Javier, con este cuadro comparativo que vamos a ir haciendo durante el transcurso del programa, todo nuestro auditorio se va a dar cuenta, Javier, que lo que la Iglesia Católica enseña en relación a esto de que los santos pueden interceder no es bíblico, no es cristiano, carece de fundamento bíblico y por ende, o por consecuencia, es un fundamento de hombres nacido en el mismo seno de la Iglesia Católica para dar origen, margen a una herejía milenaria que le ha dejado a la Iglesia Católica desde su origen, desde su creación, de estos principios erróneos, millones y millones de pesos en el Arca del Vaticano.
Así es, Manuel. Y bueno, hacer mención de esto es ver cuánto y en cuánto tiempo se ha enseñado y se ha predicado por parte de la Iglesia Católica esto de que un santo puede interceder por los hombres, de que una mujer ya muerta, un hombre ya muerto, puede desde el cielo interceder. Le podemos pedir, dice la Iglesia Católica, le podemos clamar y nos va a dar o nos va a contestar. Esto es una herejía, no tiene ningún sustento bíblico y sobre todo que es una doctrina que carece de argumentos en cuanto a textos, en cuanto a análisis teológico doctrinal. Bueno, así como un panorama general, quiero decirles que el fundamento de la Iglesia de Jesucristo, que sustenta el principio doctrinal cristocéntrico, está basado en la primera carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, de la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de los hebreos, el evangelio de Juan, el discurso del apóstol Pedro contemplado en el libro de los Hechos y por supuesto el testimonio de Esteban antes de ser apedreado y muerto. Por su parte, la Iglesia Católica da como fundamento que sustenta el principio doctrinal de la dicotomía o bifurcación en el tercer concilio de Letrán del año 1179, en el concilio de Trento del año de 1563, en el compendio moral salmaticense elaborado por el carmelita Antonio de San José del año de 1805, en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, tercera parte. Y bueno, Javier, estos son los fundamentos de la Iglesia Católica, y si ya de entrada analizamos, no existe dentro de lo que ellos enlistan como fundamentos alguna parte bíblica, sino simplemente en concilios, en el compendio moral, en una teología de Santo Tomás, etcétera, pero en ningún texto bíblico. De ahí el por qué referimos y también argumentamos que este principio de la dicotomía o bifurcación es herejía. Cualquier división que se haga en torno a Cristo se llama herejía. Cualquier ramificación que se quiera hacer de Cristo el centro de todo, de Cristo el centro de la intersección, eso se llama herejía. Y además, Javier, es un principio no cristiano, sino un principio diabólico, que quiere precisamente Satanás, el diablo, que a través de estas herejías, que a través de estas falsedades, no crean a la verdad, sino crean a la mentira. Así es, Manuel. Vemos a través de la palabra del Señor muchos ejemplos y casos de Jesucristo cuando declara la doctrina. Vamos al caso de la mujer samaritana. Le dice Cristo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es el mandamiento, esto es la doctrina, la palabra de Cristo, el centro. Pero viene la bifurcación por parte de la Iglesia Católica y entonces empieza a enseñar, Manuel, que bueno, no es nada más Cristo, sino que son los santos, que Dios no es espíritu, sino que es hombre, y ahí precisamente empieza lo que es la herejía. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros analicemos los textos, analicemos el contenido de lo que Cristo habló, y vamos a encontrar que no hay compatibilidad en lo que es la herejía con la doctrina de Cristo. Bueno, pues entremos, Javier, en materia de análisis, y bueno, te lanzo la pregunta para también que el auditorio empiece a analizar, a participar sobre esto, porque la Iglesia Católica argumenta, Javier, que los santos católicos pueden interceder por los hombres. Luego entonces, siguiendo esta idea católica, si los santos católicos pueden interceder, es porque están en el cielo. Cristo intercede porque está en el cielo.
porque está a la diestra del Padre. Y así lo dice la Escritura, que está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pero entonces aquí la pregunta, ¿estos santos a los que se refiere la Iglesia Católica también están en el cielo? Y bueno, dejo aquí la pregunta. Vamos a ir a nuestro primer corte. Les recuerdo el teléfono en cabina, el 3770-2025. El tema que estamos tratando, dicotomía o bifurcación católica. No se vaya, regresamos en un momento. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Estamos de regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad, un programa líder en temas religiosos que desde el año de 1997 hasta la fecha hemos sido líderes y precursores de la verdad de Jesucristo. Bueno, Javier, por ahí ya hay participación del público y bueno, yo entiendo, Javier, que a veces los temas que tratamos aquí causan molestia
a las gentes que nos escuchan porque piensan que las estamos atacando. No es un ataque, simplemente es hablar la verdad tal cual. Y lo estamos analizando desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista teológico doctrinal. Y invitamos precisamente al auditorio que si tienen, Javier, alguna base bíblica de que Cristo no es el único que puede interceder, pues que nos la den, que nos la hagan llegar, porque según lo que yo he mencionado, los fundamentos de la Iglesia Católica que sustentan este principio doctrinal de la dicotomía o bifurcación que es errónea, herética, en ningún momento, en ningún texto nos señalan bíblicamente. Sin embargo, Javier, me llama la atención también lo que es el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, siendo Papa Juan Pablo II en el año de 1984, donde él escribe el libro Documentos Completos del Vaticano II, edición, sexta edición, del año 84, editorial Librería Parroquial México, Distrito Federal, en la página 341, 342 y 343 de dicho decreto ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia. En el capítulo 1 habla sobre los principios doctrinales en el punto 3 y párrafo 2, y fíjate lo que dice Juan Pablo II. Cristo Jesús fue enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres, y ahí solamente especifica y aclara que Cristo Jesús es el que fue enviado como verdadero mediador entre Dios y los hombres. Luego entonces, si reconoce que Cristo es el único verdadero mediador, pues todos los santos católicos son falsos, porque realmente no pueden interceder. Pero bueno, lanzo la pregunta al aire de nueva cuenta: ¿pueden los santos católicos interceder por los hombres? Textos bíblicos, por supuesto, Javier. A ver si el público participa. Sí, Manuel, fíjate la pregunta que lanzabas al aire. Si pueden los santos católicos interceder por los hombres, si pueden desde el cielo, que aquí es importante. Que se supone... Y estamos hablando de un supuesto. Si los santos, esos que la Iglesia Católica los considera como tal, están en el cielo, porque Cristo está en el cielo y puede interceder. Así es. A ver, entonces vamos a partir de ahí. ¿Dónde están? No mencionemos santos católicos. ¿Dónde están las almas de los que duermen y de los que mueren? Dos cosas diferentes. Duermen y mueren. Efectivamente. Fíjate, Manuel, que aquí hay muchas cosas que analizar. Primero, quien está en el cielo nada más es Dios y Jesucristo. No hay más, así lo declaró y lo vio precisamente Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando lo estaban apedreando, dice: veo el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre Celestial. Nadie más ha entrado al cielo hasta este momento, solamente Jesucristo. Y aquí hay dos lugares precisamente a donde se encuentran las almas de los que duermen y los que mueren sin conocer el Evangelio de Cristo, sin haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y esto lo declara también el libro de Lucas en el capítulo 17, cuando habla precisamente de aquella parábola que pone el Señor Jesucristo de rico y Lázaro. Dos lugares, el seno de Abraham y el Seol. El seno de Abraham es precisamente bajo el altar, como dice el Apocalipsis, donde se encuentra. Que no es el cielo, no Javier. es el cielo. Esto queda bien claro. El seno de Abraham es un lugar a donde están depositadas las almas de los justos, las almas de los santos. ¿Por qué santos? Porque fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, recibieron la promesa del Espíritu Santo y perseveraron en la doctrina de Jesucristo. Tal es el caso que el apóstol nos da varios saludos de hermanos que fueron bautizados y que perseveraron en vida.
y que después de que murieron fueron llevados al seno de Abraham. El libro de Romanos 1:7 dice, manda un saludo del apóstol a todos los que se encuentran en Roma, llamados a ser santos por Dios. Cuando Dios te llama para emprender un camino, una vida de santidad, hay un inicio, que es precisamente el bautismo en Jesucristo. Duerme el hermano que fue bautizado en el nombre de Jesucristo y es depositado en el seno de Abraham, bajo el altar de Dios, y es el lugar a donde se deposita. Pero los otros que no son... Que es un lugar de reposo, de Javier. reposo exclusivamente. Que ese lugar de reposo no tienen conocimiento, no tienen conciencia de lo que está pasando. Porque se cumple lo que dice la Escritura, porque el vivo sabe que ha de morir, pero el muerto ya nada sabe, porque su conciencia, Javier, quedó puesta en el olvido. Entonces no sabe lo que pasa en este mundo, en este planeta, no saben. Es un lugar de reposo solamente. De ahí el término de dormir. Están durmiendo sin saber lo que está pasando, están descansando. Pero el otro lugar, el Seol, donde se encuentran las almas de los que no siguieron a Cristo, de los que no son discípulos de Cristo, es el lugar a donde están también aguardando en una situación donde ya no hay oportunidad, ya no pueden ellos ni pasar al lugar donde están durmiendo los santos de Dios, ni tampoco pueden volver a hacer obras para ganarse o para obtener ese lugar de bendición. Este lugar del Seol, Manuel, es a donde van todas las almas, repito, de los que no siguieron a Cristo y no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. A ver, entonces, Javier, para entender los términos bíblicos, el término dormir es la muerte de los creyentes en Cristo Jesús, los que fueron bautizados en su nombre, los que recibieron el Espíritu Santo, los que, Javier, llevaron su vida en Cristo Jesús. Y el término que murieron es precisamente aquellos que no fueron bautizados, que no recibieron el Espíritu Santo, y entonces el alma de los que duermen van a un lugar y el alma de los que mueren van a otro lugar. No están juntos. No están juntos. Y estos, Javier, tanto los unos como los otros, no están conscientes de lo que pasa en este mundo, sino que solamente están ahí aguardando para el cumplimiento, Javier, de algunas profecías y promesas de Dios, como lo es el hecho de que se tiene que cumplir el número de los escogidos, aquella grande multitud que Juan vio en la revelación, para posteriormente, cumplido eso, pues el Señor viene, es decir, su advenimiento, su segunda venida, que Javier va a estar precisamente por 1000 años en las nubes, así lo dice la Escritura. El libro de Apocalipsis. Para posteriormente, pasados los 1000 años, celebrando las bodas del Cordero, entonces sí, Javier, entrarían al cielo. Pero imagínate todavía todo lo que falta para entrar al cielo. Esperar el número, luego los 1000 años de las bodas del Cordero. Esto cuando Javier va a ser, no sabemos, porque esto solamente corresponde en el secreto de Dios. Así es, Manuel, y que es precisamente la esperanza que Cristo infunde en las almas de los que son santos, de los que viven conforme a su palabra. Y hay un texto que sí me parece importante en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando alguien cree... Vamos, Javier, a dejar el análisis hasta ahí. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Les recuerdo el teléfono en cabina, el 3770-2025. El tema que estamos tratando en esta noche, dicotomía o bifurcación católica. Regresamos en un momento. Regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo, Escucha la Verdad, un programa libre en temas religiosos. Y bueno, Javier, tenemos participación de la audiencia. Hay un anónimo, lo voy a comentar al aire por educación. No quiso dar su nombre. Bueno, el comentario es, Javier, y bueno, agradezco a este señor que es anónimo.
la percepción que tiene de su servidor de ser estudioso. Le agradezco. Bueno, por otro lado, menciona él, Javier, que yo mencioné que en este programa que Jesucristo no es Dios. Bueno, yo en ningún momento he mencionado eso porque no es el tema se llama dicotomía o bifurcación católica. Es decir, y la pregunta que si los santos católicos pueden interceder por los hombres, pero le contesto al señor que fue anónimo, efectivamente, señor, hemos tratado ese tema ya en otra ocasión, que lo volveremos a tratar, y desde aquí, desde este micrófono, afirmo, sostengo bíblicamente que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bueno, hasta ahí dejamos el comentario, porque luego entraremos al estudio en otro programa sobre el particular, Javier. Así es, Manuel. Y también... Bueno, hay también, Javier, otro que tiene que ver con lo que estamos comentando. Hay algunos por ahí ya también correos y mensajes y bueno, llamadas, que es blanco. Bueno, ahí no lo alcanzo a ver, súbelo más. Bueno. Ok, ya tenemos. Avi Jadiel Paredes, saludos desde Veracruz, dice Dios les bendiga. Estrella Azul Contreras Cortés, dice Dios los bendiga. Berenice Beristain, saludos desde la colonia Betel, Jalisco, mi prima Bexua. Ruth Estrada, también dice Dios les bendiga. Dina Meneses, saludos desde Lake, esto es en Arizona, Dios les bendiga. Y luego tenemos a Harvey Arturo Morales, la paz del Señor, hermanos, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Luis Gregorio Medrano, Dios los bendiga, familia Medrano García, en Río Blanco, Veracruz, Dios les pague. Paula Rodríguez, la paz del Señor, hermanos, un saludo desde Bucaramanga, Colombia, pues también un saludo para ellos. Estrella Azul Contreras, saludos desde Teotihuacán, Estado de México. Bueno, que también los hermanos de ahí tuvimos la oportunidad de hospedarlos ahí en la colonia San Isidro. Un saludo para todos ustedes, hermanos de Teotihuacán, Estado de México. Moisés Villapando, Dios les bendiga, saludos desde la Isla Grande en Hawái, pues un afectuoso saludo para ellos. Jorge Hernández, si Dios y Cristo, aquí es la pregunta, Javier, el comentario por la pregunta que te hice y que estamos tratando. Jorge Hernández dice más bien, si Dios y Cristo están en el cielo, solo ellos, ¿dónde está Samuel Joaquín y Aarón Joaquín? Bien, Manuel, para ello quiero tomar el texto para dejar bien en claro, de Dios y Cristo están exclusivamente en el cielo. No. A ver, aquí nada más, Javier, para que no se vayan a confundir el auditorio. Cuando se dice que Dios está en el cielo y que Cristo está en el cielo a la diestra del Padre, porque así lo dice la Escritura, hay miles de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines que también están en el cielo, pero no están cumpliendo ninguna función. Cuando decimos, Javier, que nadie ha entrado al cielo, es de los que vivieron en este mundo. Cristo vino, vivió en este mundo, murió, Javier, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero ningún ser viviente, ningún ser humano que haya vivido en este planeta Tierra, que haya dormido o haya muerto, están en el cielo, porque todavía no se ha cumplido, Javier, el tiempo de Dios. Todavía no hay esa entrada para obtener o para gozar las bendiciones que Dios a través de Jesucristo ha prometido. Y dice el texto en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando abrí, dice el quinto sello, vi las almas de los que habían muerto, de los que precisamente vivieron en el mundo, que no han entrado al cielo, que están bajo el altar de Dios, descansando, durmiendo de todas las obras que habían hecho. ¿Cómo llegaron precisamente? Entonces, ¿en dónde está Samuel Joaquín y Aarón Joaquín?
están debajo del altar, no están en el cielo, no están intercediendo por nosotros, no hacen ninguna función. Milagro, Ellos ya no saben lo que está sucediendo aquí en la tierra. Así es. ¿Por qué llegaron esas almas bajo el altar de Dios? Porque precisamente fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, fueron servidores de Cristo, y lo que comentaba del texto de primera de Pedro 1:15, sí, así como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando nosotros en nuestra manera de vivir o servimos a Dios, buscamos a Cristo, buscamos un estado de santidad, porque santidad o ser santo bíblicamente, Manuel, quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? Precisamente apartado del mal, buscar el bien, buscar las cosas de Dios, no hacer mal a nadie, servir a Dios, servir a Jesucristo. Esto es ser apartado. Cuando un hermano se aparta del mal y hace el bien, duerme en los brazos del Señor y entonces llega al seno de Abraham o bajo el altar de Dios, que precisamente no tan solo Samuel Joaquín ni Aarón Joaquín están ahí, también está el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles, toda la iglesia primitiva que estaban reunidos en Jerusalén y los que creyeron posteriormente, todos están debajo del altar. Y que siguen, y que el apóstol Pablo le llama esa grande multitud de testigos que durmieron en Cristo Jesús. Y todavía siguen llegando a ese lugar los santos. De la restauración hacia acá, de 1926 hasta la fecha. Así es. Bueno, pues yo creo que quedó claro para el comentario dónde está el alma del apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, y el alma del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, están debajo del altar. ¿Pueden interceder por nosotros? No. ¿Tienen conocimiento de lo que está pasando en esta tierra? No. Creo que es claro, ¿no, Javier? Claro. Así Para que luego no salgan con que nosotros le pedimos a ellos y que intercedan por nosotros. No, ellos ya están muertos, ellos ya nada saben. Nada saben. Lo que sí, Javier, permite la Biblia es de que entre los vivos sí podamos interceder los unos por los otros porque no estamos muertos. Así es decir, yo puedo interceder por ti delante de Dios a través de mi oración. Tú puedes interceder por mí porque estamos vivos, pero una vez que ya dejemos de existir, ya no podemos hacerlo. Así lo decía el apóstol Pablo, orar unos por otros en todo tiempo. Bueno, pues Javier, entrando más en materia de esto, en la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, ahí está el fundamento de cristocéntrico, donde Cristo, Javier, es el único y es el centro de la intersección, sin dar apertura a nadie más. Porque dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Este se llama Jesucristo, quien está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. No da, repito, no da apertura, Javier, a que nadie más interceda una vez estando muerto, porque las almas de los que mueren no van al cielo, ya se quedó claro, van a un lugar que se llama debajo del altar, si hicieron la voluntad de Dios. Si no la hicieron, van a otro lugar que se llama, Javier, cárceles de oscuridad. Y entonces, creo que es claro, hay un solo mediador. Todos esos esa lista, Javier, que la Iglesia Católica tiene como santos, no están vivos, señores, no están vivos, ya fallecieron, ya murieron, ya no pueden saber ni interceder, ya no pueden hacer, Javier, nada, no conocen tu necesidad, no saben qué está pasando en este planeta, en este mundo. Así es, Manuel. Bueno, partiendo desde este texto de 1 de Timoteo 2:5, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Partiendo de ahí, entonces, existe el error de la Iglesia Católica, la bifurcación a la dicotomía de creer, pensar que un santo católico, entre comillas, pongo santo, porque déjame decirte, Manuel, que deja mucho que decir
la vida de estos hombres o estas mujeres que son elevados a los altares. Hablo de la Iglesia Católica. Si hablamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, de los mártires del 2005. Sí, estos hombres que se hicieron, o la Iglesia Católica los hizo mártires, considera. pues, tuvieron muchas situaciones de homicidios, de plagios, de levantamientos en contra Secuestros, del gobierno, etcétera. secuestros, nada que ver con la línea que pone Jesucristo para llevar una vida de santidad. Entonces, partiendo de ahí, no podemos llamarle santo. Por otra parte, Manuel, erróneamente la Iglesia Católica a estos muertos que pone para que le pida a la gente, para que les pida un milagro, son objeto de culto. Y esto sí es pues delicado, porque la palabra del Señor nos dice que solamente a Dios se debe de adorar y a su Hijo Jesucristo, y fuera de él ya si se rinde un culto a una imagen, a un muerto, a una estampa, esto se llama idolatría, y de la idolatría lo hemos hablado en muchos temas, Dios la prohíbe. Y bueno, Javier, que también aquí la Escritura prohíbe rotundamente que se invoque o advoque a los muertos, porque esto ya es parte de lo que es la superstición, de lo que es la hechicería, de lo que es la brujería. Entonces, está prohibida por Dios de que un vivo, Javier, invoque o advoque a un difunto para pedirle algún beneficio o alguna intersección. Y esto es una práctica de hechicería, es una práctica de brujería que está también, Javier, prohibida, y que el libro de los Gálatas nos menciona precisamente sobre ello. Dice, ni los hechiceros ni los adivinos heredarán el reino de los cielos. Pero también Deuteronomio 18:12, Manuel hablaba, y era Dios tan claro en este mensaje, decía: no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Es decir, que ya desde la antigüedad ha existido personas que erróneamente piensan que pueden consultar a los muertos y pueden obtener un beneficio de esa consulta. Que ahí está precisamente rotundamente la prohibición. Pues vamos a ir, Javier, a nuestro siguiente corte y último. Les recuerdo el teléfono en cabina para todo nuestro auditorio, el 3770-2025, y por supuesto el tema que estamos tratando, dicotomía o bifurcación católica. Minutos, la luz del mundo hoy, el programa cristiano. Estamos de regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo, Escucha la Verdad, un programa líder en temas religiosos. Y bueno, seguimos teniendo participación de todo el auditorio. Bernabé Carvajal dice: no debemos decirles padres a los curas ni decirles santos a sus santos. Todos los apóstoles no pueden intervenir por nadie aquí en la tierra porque no han resucitado. El único es Jesucristo. Pedro Herrera dice: ¿de dónde venimos? Hace una pregunta. Sabemos cuál es nuestra misión aquí, es seguir a Cristo. Sabemos que dependiendo de nuestras obras iremos a un lugar. Bueno, ahí está. Leticia Frías, saludos, dice, y Dios los bendiga. También saludos a Yolanda Opodaca de San Isidro, a Onésimo, a Javier, a su esposa, que nos sintonizan todos los jueves ahí en la colonia San Isidro. Y bueno, invitarlos también para que vayan y nos visiten ahí en la casa de oración en la colonia San Isidro, ahí entre Plutarco, Elías Calles y Vergel. Ramón Castellanos, en el 2860, ahí está una casa de oración, y también tenemos reuniones de adoración a Dios de 5 de la mañana, de 9 de la mañana y de 6 de la tarde. Bueno, vamos a continuar con los saludos. Pedro Herrera, bueno, sea lo de Pedro Herrera. Leticia Frías dice: saludos, Dios los bendiga. Saludos a Moisés Villalpando, Evelyn Núñez, invita también a mis nietos. Valentín Carrillo, saludos. Bernabé Rivera dice: Dios los bendiga, hermanos, desde Honduras, un saludo. Rocío Ábalos, Dios los bendiga, de Costa Rica, un saludo. Orlando Parias, el Chaco, un saludo desde Medellín, Colombia, Dios los bendiga. Judith, la paz del Señor, saludos desde Veracruz, Atzompa. Juan Alberto
Arguedas Núñez dice: Dios los bendiga desde Costa Rica. Juan Arguedas, Orlando Parias, esto ya es igual Chaco, desde el seno de, dice, están en el seno de Abraham, hablando precisamente de las almas que han dormido. A Polonia Chávez, Dios los bendiga, saludos desde Arizona. Serap Contreras, saludos, dice: hermanos, Dios los bendiga. Edelmira Espitia Rivera, la paz del Señor, santos saludos desde Bogotá, Colombia. Gabriela Pérez Rico, la paz del Señor, mis hermanos, desde el Estado de México. Chimalhuacán, Santa Melena, dice: Dios los bendiga. Manuel de Jesús dice: ¿existe la Santísima Trinidad? Por supuesto que no existe la Santísima Trinidad. Que eso también, Javier, ya lo tocamos y lo tocaremos en temas posteriores. No hay Santísima Trinidad, no hay tres dioses, solamente hay un Dios, hay un Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Javier, el tiempo se nos está agotando, vamos a continuar para ir cerrando el tema de esta noche. Así es, Manuel. Hay otro texto que quiero mencionar, se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 34 y dice de esta manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Ahí está el apóstol Pablo enseñando precisamente a la iglesia de Jesucristo, y esto es importante, Manuel, es una característica de los hombres de Dios, los enviados de Jesucristo, que enseñan la doctrina de Jesucristo tal cual. No hay bifurcación, no hay dicotomía en la doctrina cristiana, es recta, y es precisamente lo que enseña, que Cristo después de que murió, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Celestial, el cual intercede por cada uno de nosotros. Y amable auditorio, esto es importante. Si Cristo intercede por nosotros y nosotros le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, vamos a hallar bendición, vamos a hallar respuesta a nuestra plegaria, y sobre todo vamos a hallar la confortación, cosa que no sucede cuando se pide o se invoca o se evoca mediante un santo católico. Queda aquel persona católica vacía, sin recibir. Sin respuesta. Así es, Manuel. José Ortiz, saludos hermanos desde Tamarindo, San Miguel, El Salvador. Lino González, la paz del Señor, qué gusto me da ver al hermano Javier Gutiérrez. Saludos de parte de Raimundo Luna. Lorena López Sánchez, de la paz del Señor, Dios los bendiga. Y también de parte de Rodolfo BB, dice: Dios les bendiga. Así es. Bueno, Javier, fíjense que ya ustedes radioescuchas y además que son católicos, los que no son católicos, que no creen en esto, pues qué bueno. Los que son católicos, no se crean lo que dice el concilio que mencionan aquí la Iglesia Católica, como lo es el Tercer Concilio de Letrán del año 1179, el Concilio de Trento de 1563, el Compendio Moral Salmaticense, lo que es la teología de San Agustín, etcétera, o de Santo Tomás de Aquino, que hablan, Javier, que sí, los santos católicos pueden interceder y además pueden hacer rogativas por los hombres. No es cierto, no se crean, esto es falso, esta es mentira, esta es una artimaña, este es un argumento del diablo y Satanás, que desde el principio es el padre de la mentira y que siempre se ha opuesto y hasta el día de hoy se opone de lo que Dios, Javier, establece. Así es. Si Dios establece algo, el diablo siempre dice no. Si Dios dice solamente a través de mi Hijo Jesucristo hay intersección, el diablo dice no, debe de haber también una bifurcación o una dicotomía, es decir, también hay ramificaciones. No nos dejemos engañar por estas situaciones, Javier, por el engaño del Satanás. Y es que, Manuel, es tan claro, ya dimos argumentos teológicos, textos, donde nos habla que solamente Jesucristo es el medio, es el centro, en el nombre de Él podemos pedir y podemos recibir, y fuera de Él no hay nada. Entonces, lo demás que habla el concilio, que hablan los padres, que hablan distintos escritos, carecen de argumentos bíblicos, de doctrina cristiana, no la tienen, no existe en la Iglesia Católica la doctrina de Jesucristo. Bueno, con esto, Javier, también podemos señalar
y concluir que de todo lo anterior, de todo lo analizado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico doctrinal, es evidente a todas luces que Dios no reconoce a ningún otro mediador o intercesor, sino solo a Jesucristo. Y esto es importante, Javier. Dios no reconoce a ningún otro mediador, ningún otro intercesor, sino solamente a Jesucristo. Pero es que María, Dios no reconoce a María como mediadora. Pero es que San Toribio, Dios no reconoce a Toribio como mediador. Que es que la Santa Fulana, Dios no conoce a nadie como mediador, como intercedor, solamente reconoce a Jesucristo. Luego entonces, si a Él nos allegamos, si a Él, Javier, pedimos su intersección, pues Dios que lo reconoce nos va a oír, nos va a escuchar. Y es que la misma fuerza de lógica, cuando habla precisamente también en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, ni nadie puede pedir a Dios sino en el nombre de Jesucristo. Es la regla establecida y no nos podemos ir ni a un lado ni a otro, porque esto es bifurcación. Lo que la palabra del Señor nos dice es directo. El blanco perfecto es Jesucristo, el centro es Jesucristo, y en su nombre podemos obtener todas las bendiciones que nosotros querramos. El libro de Juan capítulo 14, versículo 6, es claro. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, Javier. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. ¿Quiere usted seguir invocando, evocando difuntos? Hágalo, pero erróneamente, malamente, Dios no lo va a escuchar, Dios no lo escucha. Quiere que Dios lo oiga, que Dios lo escuche, pues vaya a Jesucristo. Él es el único camino, es la única verdad para poder llegar al Padre Celestial. Y que en esto, Manuel, recibimos precisamente la bendición de ser escuchados. Creo que se siente, lo hemos sentido, tú lo has sentido, yo lo he sentido, cuando nos postramos delante de Dios y en el nombre de Jesucristo pedimos, recibimos esa respuesta y la bendición a nuestra alma. Bueno, Javier, agradezco los comentarios vertidos en este programa y por supuesto el próximo jueves estaremos presentes para otro tema de suma importancia y por supuesto de análisis. Los invitamos para que el día de mañana, a partir de las 9 de la noche, de nueva cuenta, participe con nosotros en otra emisión del programa Radio La Luz del Mundo, escucha la verdad, y nosotros nos estaremos oyendo el próximo jueves, si Dios así lo permite. Pues ya nos vamos, a nombre propio de todos los que hacemos posible este programa, les decimos, pásenla bien y que Dios les bendiga. Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.